Doctor, buenos días. Buenos días, Fiorella. Jiménez León, Jofre, Josep. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Jofre. Jubín López, José Luis. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, José Luis. Muñoz Alvarado, Betsabe Sujei. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Betsabe. Naranjo Quesada, Enrique David. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Enrique. Núñez Cruz, María Cristina. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, María Cristina. Pazmiño Villafuerte, Andrés Alejandro. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Andrés. Pérez Román, Víctor Manuel. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Víctor. Rimbaldo Mantilla, María Gracia. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, María Gracia. Rosero Basurto, Israel Fernando. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Israel. Solórzano Suárez, Guillermo Eduardo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Guillermo. Cherobi Mantilla, Paola Tamara. Presente, buenos días. Buenos días, Doctor, Paola. disculpe, Ajá. soy Adriana. Ahí le estoy escribiendo en el chat, pero parece que no se me escuchó. Ah, ya, perfecto, Adriana, te estoy poniendo tu asistencia. Ya está Muchas puesta. gracias, doctor. Disculpe. De nada, no te preocupes. Listo. Bien. Ahora vamos a continuar con lo que estaba con las clases normales. Por favor, el grupo que tiene que exponer, la persona que va a empezar me da su nombre. Yo voy a empezar, doctor. Víctor Pérez. Y ahorita vamos a proyectar las diapositivas. Perfecto, Víctor, te escuchamos. Ok. Bueno, ya listo. Entonces voy a empezar. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy, nosotros el grupo 1, que está conformado por Jofre Jiménez, María Cristina Núñez, María Gracia Rimbaldo y Paola Yeroy, vamos a hablar acerca de las alteraciones de la médula ósea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hablando acerca de mi tema, me tocó los trastornos hemorrágicos, específicamente lo que es policitemia vera. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo. Ya, listo. Bueno, la policitemia vera, también llamada enfermedad de Vázquez y Osler, en honor a los médicos que la describieron por primera vez en el siglo XIX y el siglo XX, es una de las enfermedades mieloproliferativas crónicas clásicas. En esta se abarcan la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria y también la leucemia mieloide crónica. Todas ellas, como sugiere su nombre, se caracterizan por una proliferación o crecimiento excesivo e incontrolado de las células de la médula ósea. El órgano que en condiciones normales produce las células de la sangre y contiene las células precursoras de las tres series, tanto glóbulos rojos, glóbulos blancos y también lo que son las plaquetas. Estas enfermedades van a tener ciertas características, 4 características específicamente. Primero, la proliferación de la médula, o sea, proliferación en la médula y aumento en la sangre de uno o varias de estos tipos de células. También tienden a presentar después de bastante años lo que son una fibrosis en la médula ósea, la cual se ve como una especie de cicatriz que va a impedir la formación de las células mieloides. También otra característica de estas enfermedades es el crecimiento de órganos abdominales, como lo es el vaso y el hígado. Por ocurrir en ellos también el crecimiento anormal de las células mieloides. Esos órganos durante la vida fetal habían sido fisiológicamente productores de células sanguíneas, pero cuando ya la persona crece, se vuelve adulto, en el adulto sano, esta función ya queda limitada solamente a la médula. En las enfermedades mieloproliferativas crónicas, esta capacidad se recupera. Bueno, en cada una de las enfermedades que ya mencioné, existe un rasgo que la caracteriza y las diferencia de las otras enfermedades del grupo. Por ejemplo, como ahora estamos hablando de la policitemia vera, la caracteriza el excesivo número de las células de las tres series sanguíneas ya indicadas, hematíes, leucocitos y plaquetas. Pero tienen una gran relevancia la elevación de los glóbulos rojos. Este rasgo va a ser predominante
y sirve para diferenciarla de las otras elevaciones de glóbulos rojos que van a ser debidas a otras causas, a distintas enfermedades de la médula ósea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la policitemia vera, la neoplasia mieloproliferativa, está caracterizada por el aumento significativo del recuento de eritrocitos, que se acompaña con el incremento en la producción de leucocitos y también de las plaquetas. Esta enfermedad principalmente se va a desarrollar como resultado de la proliferación neoplásica de un clon mutado, proveniente de una célula madre pluripotencial de la médula ósea. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entrando a su fisiopatología, vamos a tener la base genética y las complicaciones que acompañan normalmente a la policitemia vera. En la base genética, la policitemia vera nos dice que es causada por una mutación en una célula madre hematopoyética. Las mutaciones del gen de Janus sinasa 2, o también conocido como JAK2, van a ser responsables en la mayoría de los casos de policitemia vera. JAK2 es un miembro de la familia de la enzima tirosina sinasa y está involucrado en la transducción de señales para eritropoyetina, trombopoyetina y factor estimulante de las colonias de granulocitos. Específicamente va a ser la mutación JAK2B 617F o también la mutación del exón 12 de JAK2. Estas mutaciones van a estar presentes en la mayoría de los pacientes que presenten policitemia vera. Sin embargo, recientemente se han descubierto diferentes mutaciones, como es la mutación en la K-reticulina en pacientes con policitemia vera que carecen de una mutación en JAK2. Y se han encontrado mutaciones en la proteína también adaptadora linfocítica en pacientes con eritrocitosis aislada. Estas mutaciones van a inducir a que se dé la activación sostenida de la JAK2 sinasa. En sus complicaciones, como ahorita voy a mencionar, está la trombosis y la hemorragia. En la policitemia vera, el volumen de sangre se va a expandir y el aumento en el número de eritrocitos puede causar hiperviscosidad. Esta hiperviscosidad va a predisponer lo que son los trombosis macrovascular, lo que provoca un accidente cerebrovascular, una trombosis venosa profunda, infarto del miocardio, oclusión de la vena o de la arteria de la retina, también puede provocar un infarto esplénico y ya particularmente en las mujeres, el síndrome de Budd-Chiari. Los pacientes también con policitemia vera son más susceptibles a enfermedades aciopécticas debido a la infección que estas tienen por Helicobacter pylori. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya, listo. Gracias. Bueno, el cuadro clínico, vamos a tener que los signos y los síntomas van a depender del estadio de la enfermedad, del número de las células de cada línea, del aumento del volumen sanguíneo y de la presencia de complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas. En muchos casos, el diagnóstico va a ser incidental al realizar el estudio morfológico de sangre periférica. En cuanto a los síntomas que van a estar relacionados con el aumento de la masa eritrocitaria van a ser cefalea, vértigo, acúfenos, alteraciones visuales, eritromelalgia, también prurito que va a empeorar tras los baños calientes, una enfermedad, también pueden provocar una enfermedad ulcerosa gastrodenal, una trombosis venosa. Esas trombosis arteriales y venosas van a ser las complicaciones más frecuentes y principales causas de muerte en pacientes con policitemia vera. Los sangrados van a ser con mayor frecuencia en las mucosas, también se presentan en el tracto digestivo a consecuencia de la alteración en la función plaquetaria o también puede estar una enfermedad de von Willebrand. También va a haber otros síntomas que van a ser inespecíficos, que van a ser caracterizados de aparecer en la fase de la enfermedad avanzada, como es la astenia, la pérdida de peso, sensación de abdomen lleno, un dolor abdominal debido a la esplenomegalia. En cuanto a los signos, vamos a tener esplenomegalia, que se puede observar la palpación al 70%, la hepatomegalia, una rubicundez facial y de orejas, también una cianosis periférica, un edema doloroso de manos y pies, eritema y enrojecimiento de la mucosa de la cavidad oral y de las conjuntivas y una estasis papilar en el estudio de fondo de ojo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en esta parte macroscópica, voy entrando a las imágenes. En la primera imagen, en el lado derecho, podemos observar que se ve un vaso de gran tamaño. Según nos indica la regla que está ahí, indica que tiene una longitud de 15 centímetros. En los extremos, este vaso se van a presentar ciertos infartos subcapsulares que se los pueden observar de un color amarillo parduzco. La esplenomegalia masiva, como es lo que está mostrando ahorita,
a menudo se presenta o está asociada a estas enfermedades mieloproliferativas, como lo estamos hablando ahora, lo que son específicamente policitemia vera. En la siguiente imagen, podemos ver unos de los signos más llamativos de los pacientes con policitemia vera, como lo es los edemas de manos y de pies. A esto se lo conoce como eritromelalgia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también ahorita tenemos lo que son los diagnósticos y los diagnósticos diferenciales. Para un diagnóstico de policitemia vera vamos a utilizar un hemograma de sangre periférico, el cual nos indica el aumento del recuento de eritrocitos, incremento de la concentración de hemoglobina y hematócrito, a menudo alteración en el tamaño, forma y función de las plaquetas, también un reencuentro de neutrófilos y a veces también de basófilos. También se puede utilizar el aspirado de la biopsia de la médula para confirmar el diagnóstico y evaluar el grado de fibrosis con fines pronósticos. Los estudios moleculares para saber si es que existe mutación la mutación B617F del gen JAK2 o mutaciones del exón 12, que estas se presentan entre el 3 a 4% y la mutación de la B617F en un 96% de los casos. Va a haber otras exploraciones como es la disminución de la VHS, que es el volumen hemosedimentario, disminución de los niveles de eritropoyetina sérica, hiperuricemia, eventualmente alteraciones en las pruebas realizadas para poder determinar la etiología de esta policitemia. En el año 2016, la OMS estableció criterios diagnósticos, criterios mayores y criterios menores, en donde deben cumplirse todos los criterios mayores o 2 criterios mayores y el criterio menor para decir así que es una policitemia verdadera, o sea, la policitemia vera. Hay 3 criterios mayores que nos dicen, primero, el primer criterio mayor nos dice que la hemoglobina en hombres tiene que ser mayor a 16.5 gramos sobre decilitros y en las mujeres tiene que ser mayor a 16 gramos sobre decilitros. Y el hematócrito en hombres tiene que ser mayor a 49% y en las mujeres a 48%, ¿ya? El segundo criterio mayor nos dice que en la biopsia de la médula ósea debe observarse una celularidad aumentada en relación con las 3 series hematopoyéticas. Ahí es cuando hay esta elevación de estas 3 series, se la conoce como panmielosis. Y también otro criterio mayor que se dijo era la presencia de la mutación. Puede ser de la mutación B617F del JAK2 o la mutación del exón 12 de JAK2, ¿ya? Y el criterio menor nos dice que tiene que haber una disminución de la concentración de la eritropoyetina sérica. En cuanto al diagnóstico diferencial, nos menciona lo que es las policitemias congénitas y las policitemias secundarias, que pueden ser causadas principalmente por hipoxia y por el aumento de la secreción de la eritropoyetina en el transcurso de las enfermedades pulmonares y cardíacas, sobre todo como lo pueden ser las cardiopatías cianóticas, exposición a grandes alturas y en fumadores, como resultado de la presencia de la carboxihemoglobina. También otra razón, ¿se me escucha, sí? No. También otra razón debido a aumento en la producción de eritropoyetina de forma independiente a la oxigenación de los tejidos, quistes renales, síndromes de Cushing, hiperaldoteronismo primario, ingesta de anabolizantes y tumores que van a secretar eritropoyetina, como lo puede ser el hepatocarcinoma, cáncer de riñón, hemangioma fetal, miomas uterinos y feocromocitoma. Y finalmente el uso de fármacos que van a estimular esta eritropoyetina. También está lo que es la policitemia relativa, que se va a dar a consecuencia de deshidratación, obesidad, aumento de la ingesta de alcohol y también aumento de la pérdida proteica. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los tratamientos y las complicaciones, empezamos con tratamientos. Se puede utilizar principalmente lo que son las flebotomías, fármacos citostáticos, tratamiento de hiperuricemia, tratamiento antiagregante, tratamiento sintomático, modificación de los factores de riesgo cardiovascular, también tratamiento de las complicaciones hemorrágicas y transformación en la mielofibrosis. Las complicaciones, como ya lo había mencionado anteriormente, las complicaciones que normalmente o comúnmente se asocian a la policitemia vera van a ser la hemorragia y la trombosis. El aumento del recambio celular también puede causar hiperuricemia, que va a aumentar el riesgo de gota y también de los cálculos renales de urato. Y los pacientes con policitemia vera van a ser también susceptibles a lo que es la enfermedad ácido péctica debido a la infección por Helicobacter pylori. Siguiente diapositiva, por favor.
Siguiente diapositiva, por favor. Tratamiento y complicación. Ya, listo. En cuanto a la epidemiología, de forma general, fueran pocos los datos que encontraba, leí en 2 artículos en donde se decía que la enfermedad se presenta en general en la edad media de la vida. Un artículo decía que era de 30 a 70 años y el otro decía que era alrededor de los 50 a 70 años, aunque también pueden presentarse a cualquier edad y de forma aproximadamente igual entre hombres y las mujeres. Los principales síntomas que presenta van a ser debidos a la excesiva cantidad de glóbulos rojos en sangre que conocemos por la concentración en ella de hemoglobina, el pigmento respiratorio contenido en los glóbulos rojos o también por el valor del hematócrito. La siguiente tabla que pueden ver en la pantalla presenta los valores normales de ambos parámetros, algo diferentes, o sea, levemente diferentes entre hombres y mujeres. Como pueden ver, la hemoglobina de los varones es de 13 a 17, en la mujer de 12 a 15, el hematócrito en el varón de 45 a 52, en la mujer de 36 a 48. Los valores sospechosos de eritrocitosis, en el varón la hemoglobina mayor de 17 y el hematócrito mayor de 42, y la mujer la hemoglobina mayor de 15 y el hematócrito mayor de 48. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuaré leyendo mi abstract. Bueno, ¿sí? Bueno, polycythemia. Okay. Polycythemia vera is a chronic myeloproliferative disorder characterized by increased red blood cell mass. The resultant hyperviscosity of the blood predisposes such patients to thrombosis. Polycythemia vera should be suspected in patients with elevated hemoglobin or hematocrit level, splenomegaly or portal venous thrombosis. Secondary causes of increased red blood cell mass, for example, heavy smoking, chronic pulmonary disease, renal disease, are more common than polycythemia vera and must be excluded. Diagnosis is made using criteria developed by the Polycythemia vera study group. Major criteria include elevated red blood cell mass, normal oxygen saturation, and palpable splenomegaly. Untreated patients may survive for 6 to 18 months, whereas adequate treatment may extend life expectancy to more than 10 years. Treatment includes phlebotomy with the possible addition of myelosuppressive agents based on risk-stratified approach. Agents under investigation include interferon alpha-2b, anagrelid, and aspirin. Consultation with a hematologist is also recommended. Okay, good, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? Okay, in my opinion, the most important part of this article is the importance to know the difference between a truly polycythemia vera and a polycythemia that it is caused by another factor, as I mentioned, the heavy smoking, chronic pulmonary disease, and renal disease. This is too important because in base of this information, we can recommend an adequate treatment for this polycythemia. Okay, good. ¿Tienes alguna otra exposición? No, doctor. Aquí, ok, bien, te felicito, has hecho una buena preparación del tema. Gracias, doctor. ¿Quién? María Núñez va a continuar. María Núñez Cruz. Sí, se me escucha también. Ahora sí, está muy guapa. A ver. Ya, ok. Listo, María. Buenos días, doctor y compañeros presentes. El día de hoy voy a hablarles acerca de la púrpura trombocitopénica inmune. Siguiente. Y bueno, tenemos que la púrpura trombocitopénica inmune, o también conocida como autoinmune o idiopática, es aquel síndrome el cual se va a caracterizar por la destrucción excesiva de plaquetas, que a su vez es mediada por anticuerpos que son dirigidos contra antígenos plaquetarios, que esto va a su vez a acelerar la destrucción de estas plaquetas de manera periférica e inclusive inhibir la producción de estas mismas. Por otro lado, también se menciona que estos pacientes van a tener una cantidad de plaquetas menor, de alrededor de 20.000 plaquetas de mililitros cúbicos, recordando que lo normal va de 150.000 a 350.000 mililitros cúbicos. Por otro lado, también se menciona que la destrucción de estas plaquetas se lleva a cabo por los macrófagos del retículo endotelial,
lo cual esto nos da índice de que su causa puede ser de mecanismos inmunológicos. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de su etiología, tenemos como causa principal que el sistema inmunitario es el cual va a perder cierta tolerancia contra los antígenos, por ende va a atacar y destruir estas plaquetas. Por ende, eso se le atribuye el nombre de púrpura trombocitopénica autoinmune o inmune. Por otro lado, también tenemos que en el caso de que no se sepa la causa de esta reacción, es ahí donde se lo nombra como púrpura trombocitopénica idiopática. En el caso de los niños, es decir, la púrpura trombocitopénica inmune que ellos poseen es debido a consecuencia de una enfermedad viral, ya sea esta por sarampión o paperas, lo cual esto conlleva a que un mal funcionamiento en el sistema inmunológico. En el caso de los adultos, ellos van a presentar esta enfermedad, sin embargo, ellos posteriormente pueden presentar causas secundarias, tales como lupus eritematoso sistémico, infecciones por VIH, o neoplasias de linfocitos B, como la leucemia linfocítica crónica. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de los factores de riesgo, tenemos tanto el sexo como aquellos pacientes que ya han tenido infecciones víricas recientes. En el caso del sexo se menciona que en comparación a los hombres, las mujeres van a desarrollar o tienen una mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad de una relación de 2 a 3. Y en el caso de aquellos pacientes que hayan tenido infecciones víricas recientes, tales como sarampión o paperas, como había mencionado anteriormente, que esto se da bastante en niños, son aquellos que van a tener mayor probabilidad de padecer esta púrpura trombocitopénica inmune. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de su fisiopatología, como había mencionado, la causa principal es por el sistema inmunológico, el cual va a perder cierta tolerancia con los antígenos que se van a encontrar en la superficie tanto de las plaquetas como de algunos megacariocitos, lo cual esto va a conllevar a que se lleve a la producción de anticuerpos, principalmente de los inmunoglobulinas G, que estos a su vez van a estar unidos contra glicoproteínas del complejo GPI2B, 3A, 1B, 9, 1A, 2A y del 4 y el 5. Posteriormente, estos anticuerpos antiplaquetarios van a actuar como opsoninas que son reconocidos por los receptores FC de los inmunoglobulinas G. Estos van a ser expresados por los fagocitos, lo cual esto va a conllevar a que se dé esta destrucción masiva de las plaquetas. Siguiente. Ya bueno, también en la púrpura trombocitopénica inmune encontramos una pequeña clasificación que puede ser tanto aguda como crónica. En el caso de que sea aguda, esta se va a caracterizar por ser autolimitada, es decir, que puede durar hasta 6 meses o menos. Esta se la considera el tipo más común y que se va a dar en niños. Además, también se caracteriza por evolucionar con un solo brote e inclusive también porque se asocia con causas externas desencadenantes, la cual la principal vendrían a ser como las infecciones, ya sea tanto virales como bacterianas. Por otro lado, tenemos la crónica, que esta es totalmente lo contrario, en el cual esta púrpura trombocitopénica inmune crónica se considera indefinida, es decir, que puede persistir hasta más de 6 meses y por lo general se da en adultos. Esta, en cambio, se menciona que evoluciona con 2 o más brotes y va a estar relacionado también con, no va a estar relacionada esta vez con causas externas desencadenantes. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de los cambios morfológicos macroscópicos principales que se van a detectar, van a ser tanto en el vaso, en la médula ósea y en la sangre. Comenzando con el vaso, este puede tanto preservar su tamaño como presentar una esplenomegalia, y esto es debido a que el vaso es el lugar más activo donde va a ocurrir esta destrucción plaquetaria. Luego tenemos la médula ósea, en donde vamos a encontrar un incremento de producción de megacariocitos. Y asimismo en la sangre vamos a observar que al haber este incremento de los megacariocitos, ciertas de estas células van a tener un tamaño anormal, es decir, vamos a encontrar megatrombocitos. Y bueno, todos estos signos que acabo de mencionar solamente hacen manifiesto a la trombopoiesis acelerada que se está llevando. Y bueno, otros cambios macroscópicos secundarios que vamos a observar van a ser debido a la diatesis hemorrágica, que es decir que en este caso vamos a observar petequias que vamos a poder encontrarlos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, estas 4 imágenes que podemos observar a la derecha corresponden a un caso de un paciente que consultó por tener lesiones hemorrágicas petequiales y también equimóticas
en la parte del labio superior, en la lengua y también en el paladar. También se le observó que tenía lesiones petequiales que medían de alrededor de 3 a 4 milímetros de diámetro. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes, las más características son las hemorragias. Estas pueden ser tanto cutáneas como en la mucosa. Sin embargo, las más características son las cutáneas, además de que estas van a presentar un color característico que son como que púrpura y de manera púrpura o rojizos, que van a tener también como que un tamaño de puntas de alfileres que en sí van a corresponder a las petequias. Además de que estas se van a encontrar distribuidas en cualquier parte del cuerpo, pero mayoritariamente en donde hay una mayor presión capilar. Sin embargo, las primeras manifestaciones que van a tener estos pacientes van a corresponder a la melena, hematuria y en el caso de las mujeres, menorragia. Bueno, también vamos a observar que es característico que presenten hemorragias tanto nasales y bucales, especialmente en las encías, y también hematomas faciales. Y en el caso de que presenten manifestaciones clínicas graves, serían como hemorragias subaracnoides o intracraneales. También ciertos pacientes pueden presentar esplenomegalias y linfadenopatías. Sin embargo, en este caso, si presentan estos síntomas, se considera otro tipo de diagnóstico. Siguiente. Ya bueno, hablando ahora de su diagnóstico y su diagnóstico diferencial, tenemos que, bueno, en primer lugar con el diagnóstico, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico clínico basándose en los síntomas y signos que mencioné anteriormente, para posterior ya realizar exámenes de laboratorio, como por ejemplo, en primer lugar, realizar un hemograma, en donde se va a ver obviamente el recuento plaquetario disminuido. También se puede realizar un aspirado medular, en este caso, en realidad no se lo utiliza tanto porque tiene cierta controversia, por ende solamente se lo utiliza en ciertas ocasiones donde la correlación tanto de los hallazgos clínicos como de laboratorio es correcta. Y bueno, los anticuerpos antiplaquetarios, que asimismo no se los encuentra en todos los centros, por ende se lo utiliza cuando ya se ha descartado todas las causas de trombocitopenia. Otros tipos de diagnósticos que vamos a poder utilizar son el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, en donde estos dos se van a encontrar totalmente normales en estos pacientes. Y bueno, ahora en el diagnóstico diferencial, primero podemos realizarlo con aquellas patologías que asimismo también tengan una disminución en la producción de plaquetas, como la anemia de Fanconi, la trombocitopenia amegacariocítica, la leucemia, anemia y la anemia plástica. También podemos realizar otro tipo de diagnósticos diferenciales con aquellas patologías que tengan en este caso un incremento en la destrucción de las plaquetas, como en la trombocitopenia neonatal aloinmune o drogas. Asimismo también con el síndrome de Winscott-Aldrich y también el síndrome gris de plaquetas, e inclusive también con el hiperesplenismo. Siguiente. Ya bueno, ahora hablando de la epidemiología, también la podemos dividir en aquel púrpura trombocitopénica inmune aguda y crónica. En el caso de la aguda, se lo considera que va a estar más frecuentemente en niños y va a haber una incidencia de 4 a 8 casos por 100.000 por año. Y el predominio de edad va a ser entre los 2 a 8 años. También se menciona que aproximadamente el 60% de los casos existe que estos niños tengan esta enfermedad es debido a una infección viral ocurrida 1 a 4 semanas antes. Y también existe una relación del riesgo de esta enfermedad con la asociación de una vacuna, que vendría a ser en este caso de la sarampión, parotiditis y rubiola. Y bueno, también en el caso, ahora hablando de la crónica, o sea, de la púrpura trombocitopénica inmune crónica, resulta que se da con mayor frecuencia en adultos, especialmente en las mujeres, en donde se ha visto que la relación entre mujeres y hombres es de 3 a 1. Siguiente. Ya bueno, por último tenemos el tratamiento y las complicaciones, en donde en este caso el tratamiento que se lleva a cabo en realidad se comienza a partir de que se dan los síntomas hemorrágicos, en donde como primer tratamiento que se lleva a cabo es el farmacológico, con el uso de medicamentos inhibidores del sistema inmunitario, el cual va a ayudar a aumentar las plaquetas, y por otro lado se dan también las inyecciones de inmunoglobulina y también la transfusión de concentrados de plaquetas.
que estos dos últimos se los utiliza más que todo cuando el paciente tiene hemorragias críticas, lo cual esto va a ayudar a aumentar el número de glóbulos rojos. Por otro lado, también se puede utilizar un tratamiento quirúrgico que vendría a ser la esplenectomía. Como había mencionado anteriormente, el vaso es el lugar más activo donde ocurre esta destrucción plaquetaria. Y bueno, por último, el tratamiento de emergencia, que asimismo es cuando suceden ciertas hemorragias. Y bueno, por otro lado están las complicaciones, que podemos observar hemorragias en ese caso tanto del tracto digestivo como intracraneales. Y en el caso de las embarazadas se corre el riesgo de que en los partos sufran de ciertas hemorragias. Siguiente. Okay, well now we're going to read the abstract. Okay. The laparoscopic splenectomy in patients with idiopathic thrombocytopenia purpura first experienced at the Regional Hospital of Arica. So in the introduction, we have that in the idiopathic thrombocytopenic purpura is one of the most common acquired thrombocytopenia in adults. Splenectomy is a second-line treatment in medical refractory patients. The aim of this study is to represent our first initial experience in laparoscopic splenectomy of the surgical department of Arica's local hospital. This is a transversal prospective review of patients with ITP, which splenectomy was performed due to medical treatment failure. Preoperative blood tests said that the platelet count at the beginning of the study, 20 hours preoperative and 20 hours postoperative, and a month post-surgery, were tabulated. Postoperative complications and histopathological characteristics were reported, and in the result we have that we report 5 splenectomies. 100% of the patients represent a recovery platelet count at 20 hours postoperative. In the first month, only 3 patients have an improvement of their thrombocytopenia, and there were no major complications like hemoperitoneum or pancreatic leaks. Only 1 patient present port site ecchymosis. So in the conclusions, we have the laparoscopic splenectomy is a feasible technique in our center with a complications rate and outcomes comparable to high volume centers. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? Okay, well, first of all, maybe this abstract, it looks like very simple, but I think it's important to remark or mention that the implement of a good treatment, especially in this type of patients, that their disease is not too common. And I also read that in the most of these patients, their pharmacologic treatment sometimes doesn't work. So I think this type of abstract help us to have an idea of another treatments like the splenectomy that is also used not even in this type of patients, is also used to another hematologic diseases. Yeah. It looks like splenectomy is the main procedure for a completely recovered patient. It looks like it's the principal treatment. That's right? Yes. Well, it's the second. It's in the second line, but because in this type of patients, maybe the pharmacologic treatments sometimes doesn't work. So that is the part when the splenectomy come to the rescue for these patients. Okay, very good. Muy bien, María, has hecho una muy buena preparación del tema. Te felicito. ¿Tienes alguna otra exposición? No, va a seguir mi compañera. Ok, perfecto. Está muy bien, María. Paola Gerovi. Buenos días. Paola, te escuchamos. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El tema que les voy a presentar hoy es linfoma de las células del manto. Siguiente. Entonces, ¿qué es un linfoma de las células del manto? Es un tumor del sistema linfático y se debe a la acumulación y proliferación descontrolada de un tipo de glóbulos blancos que son los linfocitos B y se transforman en células malignas o cancerígenas. Siguiente.
En la etiopatogenia, alrededor del 85% de los pacientes con linfoma de células del manto presentan una lesión característica que afecta al cromosoma 11 y al cromosoma 14, y esto se lo llama traslocación recíproca. Esa traslocación se da como resultado en el intercambio de lugares de segmentos pequeños de los cromosomas 11 y 14. El intercambio que ocurre en el cromosoma 11 se da en el intercambio en el gen de ciclina D1, mientras que en el cromosoma 14 se da en el gen que controla la formación de células de anticuerpos. Siguiente. Ya. Esta traslocación T11-14 provoca la superproducción de ciclina D1, y esta ciclina D1 causa la división celular y el crecimiento del tumor. La superproducción de la proteína ciclina D1 va a dar lugar a la acumulación del número de células de linfoma de las células del manto. Rara vez el linfoma de las células del manto surge de una superexpresión de otros genes de ciclina, por ejemplo la ciclina D1, D2 o D3. Siguiente. Ya. Los factores de riesgo. Aún no se han identificado factores específicos de riesgo o predisposiciones para el linfoma de células del manto, pero entre los posibles factores de riesgo está la infección por borrelia, vivir o trabajar en granjas y polimorfismos en la interleuquina 10. Siguiente. Ya. La estadificación. ¿Qué es la estadificación? Es el conjunto de procedimientos que permite determinar la precisión, la extensión de la enfermedad, si se ha extendido hacia otros órganos o hacia sistemas del organismo que estén afectados por este linfoma. La clasificación de los linfomas por estadios de extensión va a permitir a los médicos establecer un mejor pronóstico en cuanto al tratamiento, a la predicción del curso de la enfermedad y posibles necesidades también. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el MIPE, que se traduce al español como Pronóstico Internacional del Linfoma de las Células del Manto. Toma en cuenta 4 factores en el momento del diagnóstico, que son independientes entre sí, que es la edad, el estado general, que es la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria, el nivel de desodrigenosa láctica en la sangre y el recuento de leucocitos en la sangre. Siguiente. Aquí tenemos la escala de Koch, que mide la capacidad del paciente en la vida diaria. Tenemos que se le enumera del 0 al 4. En la etapa 0, el paciente es asintomático y desarrolla una vida normal. En la etapa 1, el paciente ya presenta síntomas que impiden que haga esfuerzos y tiene debilidad o cansancio en sus actividades cotidianas. En la etapa 2, los síntomas impiden que tenga unas actividades normales y por lo tanto debe estar en cama una parte del día. En la etapa 3, está incapacitado, por lo tanto está postrado en la cama todo el día. Necesita ayuda para sus necesidades básicas, por ejemplo, vestirse, asearse. Mientras que en la etapa 4 el paciente ya se encuentra gravemente enfermo y permanece en cama. Y sin ayuda, este paciente es incapaz de inmovilizarse, de moverse o asearse o alimentarse. Siguiente. Ya. En los cambios morfológicos, aquí es un caso de un señor de 45 años que fue a consulta odontológica y en él le hicieron el examen físico intrabucal y se percibió, como se puede ver en la primera imagen, una masa nodular localizada en el paladar, en la región de los molares derechos, con aproximadamente de 2 por 3 centímetros de longitud, con color púrpura. De superficie lisa, consistencia firme, bordes regulares y contornos nítidos. En la segunda imagen se puede ver realizada una biopsia incisional. Una vez realizado el examen, se confirmó un diagnóstico de linfoma no Hodgkin de las células B del manto.
Siguiente. Ya. Este es otro caso de una señora de sexo femenino de 59 años de edad con dolor abdominal intermitente, que se presentó a la consulta con dolor abdominal intermitente de larga duración. Se le realizó varios estudios, entre ellos fue la tomografía computarizada de abdomen, en el cual se evidenció una esplenomegalia con lesiones nodulares sólidas de baja intensidad confluyentes. También tenía lesiones quísticas, la de mayor tamaño exofítica sin origen claro podía ser de páncreas o vaso. En este caso fue de vaso. Mediante una resonancia magnética, también se realizó una resonancia magnética que se confirmó de origen esplénico. En la primera imagen se puede ver cuando se le realizó la esplenectomía. En ella se puede ver un vaso aumentado de tamaño, de contornos lobulados por las lesiones sólidas y quísticas, mientras que en la segunda imagen se ve un quiste sofítico de gran tamaño originado en lo que es el vaso. Siguiente. Ya, las manifestaciones clínicas. Durante las etapas tempranas del linfoma de las células del manto, los pacientes no presentan síntomas, son asintomáticos, pero luego, conforme avanza la enfermedad, sí llegan a presentar síntomas, y entre esos son la falta de apetito, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, náuseas o vómitos, malas digestiones, dolor abdominal e hinchazón, sensación de saciedad, molestias en la garganta. Esto se debe al agrandamiento de las amígdalas. Por parte del hígado y el vaso, cuando estos llegan a aumentar de tamaño, pueden producir síntomas como dolores abdominales, y también pueden provocar una presión o dolor en la zona lumbar, y puede extenderse hacia una o ambas piernas. El linfoma del manto también se puede extender a lo que es la mucosa gastrointestinal y va a formar lo que son úlceras y pueden provocar las hemorragias digestivas. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico de los linfoma de las células del manto, se requiere de una biopsia del ganglio o del órgano que se encuentra afectado, y también de un examen histopatológico. Además de la biopsia, también se va a requerir de que se realicen pruebas de imágenes, por ejemplo, una tomografía computarizada, para averiguar cuántos órganos se encuentran afectados por el linfoma. También se puede pedir, como también puede afectar a la médula ósea, es necesario analizar o realizar la biopsia de la médula ósea, y puede hacerse de la cresta ilíaca posterior o del esternón. También se incluyen otras pruebas que son punciones lumbares para el análisis del líquido cefalorraquídeo, y también se realiza pruebas de sangre y pruebas de sangre. Diagnósticos diferenciales. En los diagnósticos diferenciales se tiene la leucemia linfocítica crónica, a la leucemia prolinfocítica B, a los linfomas leucemizados como folicular y esplénico de células vellosas. Siguiente. Listo. El linfoma de células del manto es un linfoma, no es tan frecuente, pero en los Estados Unidos y en Europa, cerca del 7% de los casos es de este linfoma no Hodgkin. Tiene una incidencia aproximada de 4 a 8 casos por millón de personas al año. También es mayor la incidencia sobre los pacientes varones caucásicos y menos sobre la raza negra. La medida de diagnóstico, la edad en la que más se da el diagnóstico es de 18 años, de 68 años o 65 años. Siguiente. Listo. Para el tratamiento tenemos lo que es tratamientos de primera línea, que es la quimioinmunoterapia, o que aquí se utiliza el esquema de CHOP. Se ha utilizado por bastante tiempo, y aún en día es el esquema de referencia en los pacientes no candidatos para tratamientos intensivos. Luego tenemos la quimioinmunoterapia intensiva en primera línea, un trasplante autólogo.
También tenemos el trasplante de las células madres. Este trasplante de las células madres se le utiliza porque no se obtienen buenos resultados de la quimioterapia convencional. El objetivo del autotrasplante de las células madres es mejorar la respuesta a la terapia de inducción y prolongar la remisión. Y por último tenemos el tratamiento de recaída. El tratamiento de recaída, la mayoría de los pacientes con linfoma de células del manto requieren más de una línea de tratamiento a lo largo de su evolución. Por ello se abren más alternativas terapéuticas con resultados y toxicidades diferentes. Y por último tenemos las complicaciones. En las complicaciones del tratamiento de primera línea, algunas complicaciones pueden ser producir fiebre, escalofríos, fatigas, náuseas, neuropatía periférica, como hormigueo, ardor, adormecimiento, dolor de las manos y pies. También puede producir los cambios en los conteos de las células sanguíneas, infección, sarpullido, diarrea, falta de aliento, caída temporal del cabello. Otra complicación es que las mejoras en el tratamiento toman varios años, y otra complicación es que el paciente puede volverse infértil al recibir el tratamiento. Ya, siguiente. Listo, ese es mi abstract. NHL Mental Cell Rare Case Report in Representation Health Professional of the Importance of Early Diagnosis. After the squamous cell carcinoma, lymphomas represent the second group of implants of the head and neck region. Explored INSIO proof to be important because increase of incidence in recent years, especially non-Hodgkin lymphomas. This lymphoma can occur in the head and neck in the different ways, with nodal involvement or extranodal. When extranodal is most common in head and neck is the ring Waldeyer, followed by orbits and attachment, paranasal sinus, salivary glands, oral cavity, larynx, and thyroid. This study sought to present a case report and address the need for knowledge of the dentist or other health professionals about injury, so that they can make a diagnosis early, and this could contribute to better prognosis, longer survival, and better quality of life for this patient. Okay, good. Which is the most important you want to remark in this abstract? For me, the most important thing is that there is still not much data about the described epidemiology is scarce. It is still considered a rare disease, represent only a small percentage of management and neoplasm of the head and neck, of the oral cavity. Also, the treatment are also scarce. Okay, and then early stage for diagnosis is the best way to treat this patient, no? Sí, yes. Yes, okay, very good. Has hecho una muy buena investigación, te felicito, Paola. ¿Tienes algún otro tema de exposición? No, solo eso. Ya, ok. ¿Quién continúa? Yo, doctor, María Gracia Rimbaldo. María Gracia Rimbaldo. Ok, María Gracia, te escuchamos. Ya, buenos días, doctor. El día de hoy voy a explicar sobre el linfoma de Burkitt. Siguiente diapositiva, por favor. El linfoma de Burkitt es
un linfoma no hodgkiniano que presenta crecimiento acelerado y que se produce a partir de los linfocitos B. Tal crecimiento se disemina rápidamente, con frecuencia hacia la médula ósea, la sangre y el sistema nervioso central. Cuando se extiende, produce debilidad y cansancio. En los ganglios linfáticos y los órganos abdominales pueden acumularse grandes cantidades de células de linfoma y causar inflamación. La forma endémica de África suele manifestarse por un agrandamiento de la mandíbula o de los huesos faciales. Y el linfoma de Burkitt de tipo esporádico, que es no africano, predomina la patología abdominal, que con frecuencia se origina en la región de la válvula ileocecal o en el mesenterio. El tumor puede causar obstrucción intestinal. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de la etiología, el linfoma de Burkitt africano, dentro de África ecuatorial, casi la mitad de todos los cánceres que padecen los niños se refiere al linfoma de Burkitt. Esta es la enfermedad más común, es más común en los niños que en los adultos y se relaciona con la infección por el virus Epstein-Barr en el 95% de los casos. El linfoma de Burkitt esporádico, este es el tipo de linfoma que se observa en el resto del mundo, incluyendo Europa y América. La relación entre el virus de Epstein-Barr no es tan fuerte como con la diversidad del linfoma de Burkitt endémico. Y por último, el linfoma de Burkitt asociado a inmunodeficiencia, este tiende a ser la primera exteriorización del SIDA y es muy común en los países occidentales. Por ello se dice que es el tercer tipo de linfoma de Burkitt asociado a la inmunodeficiencia, en especial por el VIH, por un trasplante o un paciente que esté consumiendo, administrándose fármacos inmunosupresores. Estos son los más afectados. Todas las formas del linfoma de Burkitt se asocian estrechamente a traslocaciones del gen MYC en el cromosoma 8 que provocan un aumento de las concentraciones de dicha proteína. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los factores de riesgo tenemos en primer lugar al virus Epstein-Barr, que todos los linfomas de Burkitt endémicos están infectados latentemente por este virus. El linfoma de Burkitt predomina más en el sexo masculino, la edad. Dentro de la edad, este tipo de linfoma es un tumor propio de los niños y los adultos jóvenes. También está clasificado como un linfoma B de alto grado difuso, de células pequeñas no hendidas con un alto grado de malignidad. Otro factor de riesgo es el VIH, ya que se refiere a casos que ocurren en pacientes infectados. El linfoma de Burkitt representa el 30 al 40% de linfomas no Hodgkin en individuos infectados con VIH. Otra es también las mutaciones genéticas, ya que las mutaciones de ADN pueden causar cáncer, aumentando la división celular o reduciendo mecanismos de supresores del tumor. Este linfoma rara vez es causado por mutaciones hereditarias en la secuencia de ADN, pero de igual manera sucede. Y por último están los estados de inmunosupresión, como los congénitos, que es un ejemplo es la agamaglobulinemia, y los adquiridos, el VIH y los fármacos inmunosupresores. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, dentro de la fisiopatología, como sabemos, todas las formas del linfoma de Burkitt se asocian estrechamente a traslocaciones del gen MYC en el cromosoma 8, que provoca un aumento de las concentraciones de la proteína MYC. Esta proteína es un regulador maestro de la transcripción. El linfoma de Burkitt se considera el tumor humano de crecimiento más rápido. El MYC se trasloca con la cadena pesada de inmunoglobulina, que es el IgH, en el 80% de los pacientes y el 20% con los genes de cadena liviana, que es la inmunoglobulina kappa y LAMPA. Los puntos de fragmentación en el linfoma de Burkitt esporádico aparecen normalmente en las regiones de cambio de clase, mientras que los puntos de fragmentación en el linfoma de Burkitt endémico tienden a encontrarse dentro de las secuencias VDJ más cercanas al extremo 5. Además, esencialmente todos los linfomas de Burkitt endémicos se encuentran infectados latentemente al virus de Epstein-Barr. La configuración del ADN
de este virus es idéntica en todas las células tumorales dentro de cada caso individual, lo que indicaría que la infección precede a la transformación. Se trata de tumores de linfocitos B maduros que expresan IgM, CD19, CD20, CD10 en su superficie. Y a diferencia de otros tumores originados en el centro germinal, el linfoma de Burkitt casi nunca expresa la proteína antiapoptósica BCL2. Siguiente. Ok. Esto de aquí es un resumen de lo que habla anteriormente. Habla que existe la infección por el virus Epstein-Barr, ocurre una translocación cromosómica. Posterior a esto ocurre un rearreglo del oncogen CMYC, que esto produce la proliferación de los linfocitos B y posteriormente ya se produce una neoplasia. Siguiente. Clasificación de la enfermedad. Como podemos observar, este linfoma presenta dos clasificaciones. La primera es la clasificación de Murphy, en cual se divide por 4 etapas. La primera etapa habla del compromiso nodal o extraganglionar único, excluido el mediastino y el abdomen. Etapa 2, compromiso de 2 o más áreas ganglionares a un lado del diafragma o un tumor abdominal rescatable. En la etapa 3, encontramos un tumor a ambos lados del diafragma o un tumor intratorácico, que existe un compromiso abdominal extenso o un compromiso extradural. Y la etapa 4 es el compromiso inicial de la médula ósea sin sistema nervioso central o esquelético multifocal. Siguiente. La clasificación de Ziegler se divide por 5 estadios. El estadio A habla de una localización única extraabdominal. ¿Qué pasó, María Gracia? Hola, doctor. Se me fue un ratito el internet, disculpe. Ya, no te preocupes, tranquila. Continúa. El estadio C es una tumoración intraabdominal con tumoraciones faciales o siniestras, y el estadio B es una tumoración intraabdominal con tumoraciones no situadas en la cara. Siguiente. Dentro de la macroscopía, en la figura 1 podemos observar que esta es una pieza que se describió como una sustitución difusa del ovario por tumoración de superficie que es de tipo lisa y brillante, homogénea y sonrosada de consistencia elástica. En la figura B es de igual manera la misma masa sólida, alargada, más o menos de 12 por 4 centímetros. Y se encontró enclavada en Douglas, en el saco de Douglas. Se encuentra una sustitución difusa del ovario por una tumoración, la cual presentó una superficie externa lobulada, rugosa, de color pardo claro, con estriaciones a través de las cuales sangra de forma profusa. Siguiente. En cambio, es una formación en la figura C, es una formación tumoral en la región maxilar inferior derecha, que se extendía al área submentoniana, era más o menos aproximadamente 10 por 10 centímetros, es de color rojo violáceo, indurada, dolorosa a la presión, que impedía el cierre de la boca, la masticación, deglución y el habla. Comprometía también la encía, incluyendo las piezas dentarias, los tejidos blandos peribucales y el maxilar inferior derecho. Además, se podían palpar adenomegalias submandibulares homolaterales, induradas, indoloras, adheridas a piel y planos profundos. La figura D es el mismo paciente, pero aquí ya recibió 6 ciclos de quimioterapia basada en un esquema EPOCH, que es etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorubicina y metrotexato. Y esto hizo que la tumoración reduzca de tamaño. Siguiente.
Dentro de las manifestaciones clínicas, como podemos hablar, el linfoma de Burkitt puede causar fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna. El resto de los síntomas varían según el tipo de linfoma, así que voy a explicar los síntomas relacionados a un linfoma de Burkitt de tipo esporádico. Aquí ocurre dolor abdominal e hinchazón, o sea, ascitis, afectación de los huesos faciales, incluida una deformación, obstrucción intestinal, glándula tiroides agrandada y amígdalas agrandadas. Los síntomas del linfoma de Burkitt endémico se caracterizan por un rápido aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, pero en este caso los ganglios linfáticos agrandados no duelen. Los tumores a veces duplican de tamaño dentro de las 18 horas. En la forma americana, esta enfermedad comienza también un dolor en la parte abdominal, con un dolor en el cuadrante inferior derecho. Y esto también puede iniciarse en otras partes del cuerpo, como los ovarios, testículos o cerebro. Y por último, el linfoma relacionado con el VIH presenta los mismos síntomas que un linfoma de tipo esporádico. Siguiente. Dentro del diagnóstico y los diferenciales, en primer lugar, para el diagnóstico se puede realizar radiología convencional como la ortopantomografía o la radiografía que nos ayuda a revelar la existencia de una lesión compatible al linfoma de Burkitt. También se puede realizar una tomografía computarizada, análisis sanguíneos. Aquí podemos encontrar anemia, trombocitopenia y alteraciones en la fórmula leucocitaria y los bajos niveles de reticulocitos. El hematocrito y la hemoglobina suelen presentar valores ligeramente bajos en comparación a los estándares. Otro diagnóstico que podemos realizar es biopsia y un estudio anatomopatológico, ya que la biopsia incisional es la prueba diagnóstica que nos ayudará a dar un diagnóstico de certeza. Además, los antígenos específicos a las células de línea B son el CD20, CD19, CD79 y CD10, y por lo tanto serán positivos al estudio inmunohistoquímico del linfoma de Burkitt. Y el diagnóstico diferencial, podemos decir que se encuentra periodontitis juvenil localizada, infecciones odontogénicas, osteomielitis, hipoparatiroidismo, hipofosfatasia, histocitosis, metástasis secundarias a otras neoplasias o tumores de los maxilares como la ameloblastoma y el osteosarcoma. Siguiente. Dentro de la epidemiología podemos decir que el linfoma de Burkitt, tanto endémico como esporádico, se encuentra en niños o adultos jóvenes. En conjunto son los responsables del 30% de los linfomas no Hodgkin en la infancia. También la mayoría de los tumores se manifiestan en localizaciones extraganglionares. La afectación de la médula ósea y la sangre periférica es infrecuente, en especial en los casos endémicos. Más del 95% de los casos de linfoma no Hodgkin en pacientes VIH positivos son de fenotipo B y tienen un grado de malignidad alto e intermedio. El linfoma de Burkitt es muy agresivo, pero responde bien a la quimioterapia intensiva. La mayoría de los niños y adultos jóvenes pueden llegar a curarse, pero el resultado es mucho más reservado en adultos mayores. De 8 personas, una es afectada. La incidencia suele variar en la zona estudiada, ya que en África su incidencia es de 50 a 100 casos por millón de habitantes al año, en Uganda de 2.4 por cada 100.000 habitantes al año, en México 9.1 casos por millón de habitantes al año, y el linfoma de Burkitt, como ya lo mencioné anteriormente, predomina más en sexo masculino en un rango de edad de 10 a 12 años. Siguiente. Para el tratamiento de elección es la quimioterapia intensiva y de corta duración, con la que el 80 y 90% de los niños y adolescentes se pueden curar. El tratamiento se debe iniciar de manera rápida debido a la rápida progresión tumoral, y para evitar problemas obstructivos e intestinales hemorrágicos, la cirugía y la radioterapia quedan en segundo plano. La quimioterapia consiste en la administración de dosis intensivas de ciclofosfamida,
en combinación con otros agentes activos durante 4 meses. La terapia antirretroviral también es utilizada en el tratamiento de estos pacientes, sobre todo los que presentan estados de inmunodeficiencia asociados, y los pacientes sensibles a la quimioterapia de rescate deben tratarse con altas dosis de quimioterapia ablativa y un trasplante autólogo de células hematopoyéticas. Las complicaciones, hay 2 tipos, directas e indirectas. La directa es infiltración leptomeningia, infiltración vertebral, infiltración tumoral. Intracerebral puede existir una infiltración epidural y una infiltración de la médula espinal. Indirectas, enfermedades de tipo cerebrovascular y encefalopatía metabólica o polineuropatías. Siguiente. Ok, a continuación voy a explicar mi abstract. En este caso es el linfoma de Burkitt primario de la cavidad oral en una paciente con SIDA. Voy a proceder a leer el abstract. Burkitt lymphoma is a highly aggressive mature B-cell lymphoma with a low incidence. According to the World Health Organization, it has 3 variants: endemic, sporadic, and associated with human immunodeficiency virus, HIV. The last one represents 30 and 40% of non-Hodgkin's lymphomas in HIV seropositive patients. Non-Hodgkin lymphomas are a heterogeneous group of disease with a high prevalence in human immunodeficient virus infect patients. The immunosuppression associated with AIDS predisposed to develop lymphoma non-Hodgkin, including Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma is an uncommon and aggressive subtype of lymphoma non-Hodgkin that occurs with increased frequency among patients with AIDS. Burkitt lymphoma is associated with a high proliferative rate, Ki-67 index, and compromised extranodal sites as a clinical presentation of the disease. Treatment with chemotherapy combination with highly active antiretroviral therapy gives very good results. And here is the case report of HIV seropositive patient who developed Burkitt lymphoma in the oral cavity and received this treatment. Okay, very good. Which is the most important you want to remark in this abstract? Burkitt lymphoma is a very aggressive mature B-cell lymphoma. The human immunodeficient virus associated variant is rare and aggressive subtype of lymphoma non-Hodgkin that occurs more frequently in patients with AIDS. Burkitt lymphoma should be included in the differential diagnosis of tumor mass involving the perioral soft tissues of HIV positive patients. Okay, está muy bien, very good. Has hecho una buena investigación sobre el tema. ¿Tienes alguna otra exposición? No, doctor. A continuación sigue mi compañero. Te felicito, María. Bien. María Gracia, muy bien, te felicito. ¿Quién va a continuar entonces? Buenos días, doctor. Jiménez León, Jofre. Jofre Jiménez. Ok, Jofre, te escuchamos. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros presentes. Yo voy a exponer sobre la aplasia medular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la aplasia medular se dice que es una falla en la médula caracterizada por una desaparición total, en este caso sería una aplasia grave, o parcial de los precursores hematopoyéticos. O sea, parcial sería una aplasia moderada. Ya, obviamente esto en la médula ósea, lo que va a dar lugar a una pancitopenia en la sangre periférica, que suele acompañarse de un síndrome anémico, infeccioso y hemorrágico. Se dice que es una enfermedad poco frecuente que provoca que en el paciente una gran susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. La aplasia medular se dice que puede ser total y parcial.
Es total cuando a las células, cuando afecta a las células que producen las hematíes, leucocitos y las plaquetas, mientras que es parcial si se ve afectada solamente una o dos de las líneas celulares. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la etiología, basado en un origen etiológico, podemos hablar de una aplasia medular adquirida, que sería en un 80% de los casos. Es importante recalcar que la mayor parte de casos de aplasia medular adquirida, su origen va a ser idiopático, ¿ya? En cambio, tenemos también una aplasia medular congénita o hereditaria que se da en menos del 20% de los casos, como por ejemplo en el síndrome de Fanconi o la disqueratosis congénita. Pero de esto hablaremos más detalladamente más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos, subclasificar más aún esto de aquí, las causas de la aplasia medular adquirida. Primero tenemos drogas por mecanismo de dosis dependiente, como por ejemplo agentes citotóxicos o benceno. Tenemos también drogas por la reacción adversa idiosincrática, como lo pueden ser los antibióticos, antirreumáticos, antiinflamatorios no esteroideos, antidepresivos. La radiación o radioterapia, también por infecciones en el virus de Epstein-Barr, también el parvovirus, el virus de la hepatitis, virus de inmunodeficiencia humana, micobacterias. Y los trastornos inmunológicos, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la fascitis eosinofílica, la enfermedad de injerto contrahospedero y el timoma. También se dice, y algo que quiero agregar, es que puede estar presente en casos, menos frecuentes, muy raros, la verdad, en el embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que estos aquí pueden aumentar, los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer una aplasia medular son los siguientes. Los tratamientos con dosis altas de radiación o quimioterapia para el cáncer, una exposición a sustancias químicas tóxicas, el uso de algunos medicamentos recetados, como lo puede ser, por ejemplo, el clorafenicol, que se utiliza para tratar las infecciones bacterianas, y compuestos de oro también, que son utilizados para tratar la artritis reumatoide. Ciertas enfermedades de la sangre también, trastornos autoinmunitarios e infecciones graves. Y como ya lo nombré antes, también se puede dar en el embarazo, pero esto es muy rara vez, casi nunca. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la aplasia medular puede estar relacionada a diversos factores, como lo puede ser, por ejemplo, un evento desencadenante, como un medicamento o infección viral. Este de aquí va a funcionar, digamos, como un gatillo que induce a la expansión oligoclonal aberrante de las células T citotóxicas. Y esto de aquí va a suprimir por consiguiente a la hematopoiesis mediante la liberación de citoquinas. También tenemos el antígeno leucocitario humano, HLA-DR2, que se encuentra sobreexpresado en muchos de los pacientes con aplasia medular. Esto aquí va a estar relacionado con un rol de reconocimiento de antígenos. También se habla de un origen genético que para su activación, como por ejemplo polimorfismo en los genes de citoquinas, o asociados con respuestas inmunes aumentadas. Por ejemplo, también los polimorfismos en el gen progenitor TNF2 o mutaciones en el gen de perforinas. También se ha asociado muy comúnmente la presencia de autoantígenos, como por ejemplo la quinectina, que es una proteína expresada en todas las líneas celulares hematopoyéticas. Esto de aquí, esta quinectina, se ha visto en el 40% de los pacientes con aplasia medular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación de la enfermedad, tenemos que la aplasia medular puede ocurrir a edad temprana o más adelante en el transcurso de la vida. Esto aquí como una manifestación de varios síndromes hereditarios, síndrome de fallo medular hereditario, o bien puede ser adquirido en cualquier momento de la vida. Y lo podemos clasificar para su mejor estudio de la siguiente forma, a continuación. En cuanto a la aplasia medular adquirida, tenemos que puede ser de causas idiopáticas o secundarias a medicamentos, a radiaciones ionizantes, a bencenos y otros tóxicos, insecticidas, virus, enfermedades autoinmunes y la gestación. Mientras que la aplasia medular congénita, en cambio, la podemos estar relacionando con la anemia de Fanconi, síndrome de Ester-Dameshek, síndrome de Zinsser-Kohl-Enman, el síndrome de Schwarzman-Diamond-Owski. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y lo importante aquí, la macroscopía. En las siguientes imágenes tenemos, por ejemplo, una paciente que presenta diferentes grados de hematoma y manchas rojas.
A nivel de la cara se van a manifestar como hematomas de diferentes tamaños, mientras que en los pies, como podemos ver en la imagen, presenta hematomas de una coloración, o sea, púrpuras de tipo no palpables, o también llamadas petequias. Generalmente estas petequias suelen estar presentes en la superficie pretibial de la pierna inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el siguiente tenemos dos fondos de ojo. ¿Ya? En la figura A encontramos una submembrana limitante interna de capas bilaterales que involucra la fobia en el ojo izquierdo, que va a tener estrías prominentes de la membrana limitante interna. Esto aquí va a estar acompañado, como se ve, con focos de hemorragia que van a estar provocados por la anemia aplásica. Mientras que en la figura B vemos el mismo ojo del paciente, pero 2 semanas después, en donde se realizó nuevamente el fondo de ojo y encontramos que la fobia está cubierta a la mitad por una hemorragia epirretiniana con formación de membrana epirretiniana. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la sintomatología se dice que va a depender de la intensidad del déficit de células en la sangre. Dicho déficit se dice que puede manifestarse con cansancio, debilidad, palidez, sensación de mareo, palpitaciones, dolores de cabeza. Asimismo, como consecuencia del déficit de leucocitos pueden producirse úlceras orales, infecciones de repetición. El déficit de plaquetas también pueden producir lo siguiente, que son hematomas tras mínimos traumatismos, como lo puede ser un simple golpe o rozarse con una pared. El sangrado de las encías, de la nariz, de las conjuntivas. Por ejemplo, al lavarse los dientes, o sea, algo tan simple como eso ahí, al frotarse el ojo. Hemorragias también en otras partes del cuerpo, lo cual ya sería un poco ya más grave, diciéndolo de alguna manera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico y diferenciales. El diagnóstico, se dice que la aplasia medular se diagnostica a través del hemograma. ¿Ya? Se objetiva una disminución en el número de hematías, leucocitos y plaquetas. Al observar las células al microscopio se dice que estas son morfológicamente normales. Bueno, y ante estos resultados se dice que es imprescindible realizar un estudio de médula ósea, es decir, una biopsia, en el que se observará una ausencia total o parcial de las células encargadas de producir los elementos de la sangre. Además, este estudio permitirá diferenciar otros procesos hematológicos que pueden cursar también con anemia, con leucopenia y trombocitopenia, como es el caso, por ejemplo, de las leucemias agudas. Otros estudios de laboratorio serían los estudios específicos de la fragilidad cromosómica. En cuanto a los diferenciales, tenemos que cualquier causa de pancitopenia, puede ser cualquier causa de pancitopenia, como lo puede ser una leucemia aguda, una mieloptisis, un síndrome mielodisplásico y el hiperesplenismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, se dice que existe una mayor prevalencia en el lejano oriente. Su incidencia anual mundialmente es de 2 casos por cada millón de habitantes al año. Se dice que en Asia puede haber algunas zonas de China donde es más, o sea, es de 7 casos por cada millón de habitantes al año. En Malasia es de 5 por cada millón de habitantes al año y en Tailandia es de 4 casos por cada millón de habitantes al año. La mayor causa de morbilidad y mortalidad son las infecciones y los sangramientos. La enfermedad del adulto joven tendrá una incidencia trifásica y el pico de incidencia mayor es de jóvenes de entre 15 y 25 años. Pero también hay un segundo pico de incidencia, se dice, que se da en cambio en ancianos de 65 a 69 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento y las complicaciones, tenemos que el tratamiento consta de 2 componentes principales, que son las medidas de soporte para la protección del paciente ante las consecuencias de la pancitopenia, como transfusiones y antibiótico-terapias. También tenemos un tratamiento definitivo que va a intentar acelerar la recuperación de la médula ósea. Existen 2 líneas de tratamiento, que va a ser la terapia de inmunosupresión y el trasplante de médula ósea. En cuanto a la terapia de inmunosupresión, se dice que es útil en pacientes sin un donador compatible de cualquier edad, obviamente, y estos pacientes obviamente tienen que ser mayores de 40 años. Se puede mencionar también la terapia de inmunoglobulina antimiocítico con ciclosporina, que va a ser de primera línea. Y bueno, en cuanto al trasplante de médula ósea, aquí en cambio tiene que ser con un donador emparentado, a diferencia del otro. Se dice que aquí en sí es el tratamiento de elección para pacientes menores de 40 años con aplasia medular severa, donde la combinación con inmunoglobulina, antimiocítico y ciclosporina ha permitido una marcada reducción del rechazo del tejido.
Bueno, en cuanto a las complicaciones, se dice que si se compromete la producción de las plaquetas, será frecuente la presencia de hemorragias, que podrán ser leves, como por ejemplo puede ser la epistaxis o las gingivorragias, o podrán comprometer la vida del enfermo, siendo unas hemorragias ya más graves, como puede ser una hemorragia digestiva o cerebral, que ya prácticamente es mortal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a proceder a leer el abstract. Acquired aplastic anemia experienced in a public hospital. Aplastic anemia or acquired medullary aplasia is rare, life-threatening condition. The incidence in Western countries is 2 cases per million inhabitants, with a peak between 15 and 25 years, and another between 65 and 69 years. It is characterized by a decrease or absence of hematopoietic precursors in the bone marrow, which is expressed with different degrees of peripheral blood cytokines. For its diagnosis, a reduction of at least 2 series in peripheral blood is required, associated with persistent hypocellularity in bone marrow. A wide variety of drugs, chemicals, viruses, autoimmune disease, or pregnancy have been identified as etiological agents. However, 70% of cases are idiopathic. Okay, good. Which is the most important you want to remark in this abstract? Well, the most important thing for me was the part when the author mentioned what the aplastic anemia is characterized by decrease or absence of hematopoietic precursors in the bone marrow, which is expressed with different degrees of peripheral blood cytokines. Because of that, the symptoms appear. For example, the bruises in the body, especially in the face and arms, because it is the very common in the disease, and it is important to have these results in the exam to be able to give a correct diagnosis and differentiate. And the part where it names the etiology, because knowing its cause is also important to identify the disease. Okay, good. Muy bien. Joffrey, has hecho una buena exposición, muy buena exposición. Te felicito. Ahí tienes que continuar con algo más. Sí, doctor, un tema más tendría que decir. Ok. Ya. Bueno, prosiguiendo, tenemos en cambio aquí la leucemia linfocítica crónica o linfoma de linfocitos pequeños. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que la leucemia linfocítico crónico y el linfoma linfocítico pequeño se consideran así como una misma enfermedad o entidad, debido a su incidencia, signos y síntomas, características genéticas e inclusive su tratamiento. Tanto la leucemia linfocítica crónica como el linfoma linfocítico de células pequeñas, lo único que se considera que son diferentes sería con respecto al grado de linfocitosis en sangre periférica. Es decir, que su principal diferencia radica en la afectación, básicamente. Se considera, por ejemplo, una leucemia linfocítica crónica si la afectación o la mayoría de las células cancerosas están en la médula ósea, mientras que si la afectación o la mayoría de las células cancerosas se encuentran a nivel ganglionar o extraganglionar, será un linfoma linfocítico pequeño, ¿ya? Otra cosa muy importante, y fundamental para diferenciarlas es que tendremos linfocitos mayores a 4000 en la leucemia linfocítica crónica, mientras que en la leucemia linfocitos de células pequeñas tendremos linfocitos menores a 4000. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, ahora hablando de su etiología, tenemos que mencionar que a diferencia de la mayoría de los demás procesos malignos linfoides, las translocaciones cromosómicas son raras en estas dos enfermedades. Por ende, encontramos frecuentemente anomalías genéticas como ciertas deleciones, es decir, que se va a perder el material genético, y en este caso pueden ser las siguientes que se ven ahí: el 3q14.3, el 11q, el 17p y la trisomía 12q.
Por otro lado, también se ha observado que en el secuenciado de ADN de los genes de IG de estas enfermedades han sufrido hipermutaciones somáticas, mientras que en otros no. Por último, también se ha observado que la secuencia profunda de los genomas de la leucemia linfocítica crónica ha relevado mutaciones con ganancia de función de receptor Notch1, así como mutaciones frecuentes de genes que regulan el procesamiento del ARN. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de tener alguna de estas dos enfermedades, van a ser los siguientes. La edad. Porque se dice que estas enfermedades ocurren con más frecuencia en los adultos mayores. En un promedio, las personas a las que se les diagnostican tienen alrededor de 70 años. También la raza, ya que las personas de raza blanca son más propensas a presentarlas en comparación con otras personas de otras razas. También el sexo se dice que es ligeramente más común en hombres que en mujeres. El grupo étnico se dice que es más común en América del Norte y en Europa. Los antecedentes familiares también se dice que puede aumentar el riesgo de poseerla, y la exposición a sustancias químicas, como ciertos herbicidas, insecticidas, o como el conocido aceite de naranja que se usó durante la guerra de Vietnam, que ha sido relacionado con un mayor riesgo de padecerlas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como se mencionó anteriormente, una de las teorías o hipótesis de las causas de estos tipos de linfomas corresponden a las hipermutaciones somáticas de algunos genes de la IG, lo cual nos indica que la célula de origen puede ser tanto un linfocito B de memoria como un linfocito B virgen, que van a ser procedente de un punto posterior al centro germinal. Y el crecimiento de estas células está limitado principalmente a los centros de proliferación, donde las células tumorales deben recibir las claves críticas del microentorno. Por ejemplo, las células del estroma de los centros de proliferación se dice que van a expresar varios factores que van a estimular la actividad del factor de transcripción NFQB, el cual va a promover el crecimiento y la supervivencia de la célula. Y como se ve, y también la leucemia linfocítica crónica o el linfocito de células pequeñas, ambos van a poseer un proceso derivativo morfológicamente de la misma célula, en donde la célula ya no va a ser un linfoblasto, sino que ya va a estar maduro, es decir, va a ser un linfocito maduro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación de la enfermedad, para su clasificación se dice que es usado un sistema de estadificación para describir la enfermedad de forma estándar. Hay dos sistemas en sí para clasificarla: el sistema de Ray y el sistema de Binet. En el sistema de Ray se dice que se usa con más frecuencia en Estados Unidos, mientras que el de Binet se usa ampliamente en Europa. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, un poco más explicado estos sistemas, tenemos que el sistema de Ray se basa en la linfocitosis. El paciente se dice que debe tener un alto número de linfocitos en sangre y la médula ósea que no esté ligado a otras causas, como por ejemplo puede ser en alguna infección. Se dice que este sistema va a dividir la enfermedad en 5 etapas en función de los resultados de los análisis de sangre y un examen médico, obviamente. Bueno, tenemos primero la etapa de raíz 0, en el cual se dice que obviamente en todas van a haber linfocitosis, pero aquí no habrá un agrandamiento de los ganglios linfáticos, el vaso o el hígado. Los glóbulos rojos y los recuentos de plaquetas van a ser casi normales. En la etapa 1 de RAI tenemos que el agrandamiento de los ganglios linfáticos, el vaso y el hígado no se han agrandado. Los recuentos de glóbulos rojos y plaquetas también van a estar casi normales. En la etapa 2 de RAI tenemos que el vaso va a estar agrandado y tal vez va a haber un agrandamiento del hígado. Los ganglios linfáticos pueden o no pueden ser agrandados o estar agrandados, y los recuentos de glóbulos rojos y de plaquetas son casi normales también. Ya cambia un poco en la etapa 3 de RAI, donde los ganglios linfáticos, el vaso o el hígado pueden o no pueden estar agrandados. La mayor parte de veces sí están agrandados. Los recuentos de glóbulos rojos son bajos, en este caso va a haber anemia, y los recuentos de plaquetas van a seguir casi normales. Ya en la etapa 4 de RAI se dice que va a estar todo mal, o sea, va a haber un agrandamiento de los ganglios linfáticos, el vaso o el hígado. Recuentos de glóbulos rojos pueden estar bajos o van a estar cerca, o pueden estar cerca a veces de los niveles normales, y los de plaqueta también van a estar bajos, provocando así una trombocitopenia. En cuanto al sistema de estadificación de Binet, la enfermedad se va a clasificar por el número de grupos de tejido linfático afectados. Pueden ser los ganglios linfáticos del cuello, los de la ingle, los de las axilas, etc.
Si el paciente tiene o no tiene anemia, o sea, es decir, muy pocos glóbulos rojos, o trombocitopenias, que es decir, muy pocas plaquetas. Bueno, en cambio aquí tenemos la etapa A de Binet, ¿ya? Que va a ser, o sea, van a estar infectadas menos de 3 áreas de tejido linfático, no se va a observar anemia ni trombocitopenia. En la etapa B de Binet, en cambio, 3 o más áreas de tejido linfático van a estar agrandados o afectados y no se observa tampoco aquí trombocitopenia ni anemia. Mientras que en la etapa C de Binet ya se observa anemia, trombocitopenia o incluso ambas. Sí sé que estos dos sistemas de estadificación son muy útiles y se han usado durante muchos años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la macroscopía, aquí observamos, por ejemplo, en la fotografía izquierda, observamos una fotografía lateral donde se aprecia un aumento de volumen en la región maceterina izquierda. Vamos a ver una masa firme, no móvil, en el borde inferior de la mandíbula, en la región maceterina y su maxilar izquierda. De consistencia, indurada, más o menos de unos 3 centímetros, y que no está hiperémica ni tampoco hipertérmica. Y mientras que en las dos imágenes derechas, vemos que en la imagen izquierda, una masa de tejido parcialmente abierta, irregular ovoide de un color café rojizo. Va a tener una superficie lobulada, áreas de hemorragias, adherencias fibroadiposas y consistencia firme. Y en la imagen que va a estar a la derecha vemos una superficie de corte homogénea, con un color café blanquecino y sólida. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que generalmente los pacientes suelen estar asintomáticos en el momento del diagnóstico. Sin embargo, cuando aparecen los síntomas suelen ser inespecíficos o incluyen los siguientes, que son la fatiga, la pérdida de peso, anorexia, sudoración nocturna y dolor en la parte superior izquierda del abdomen, que puede estar causado por un aumento del tamaño del vaso como no. También se van a encontrar linfadenopatías generalizadas y hepatoesplenomegalia del 50 al 60% de los pacientes sintomáticos, que es muy importante. También se dice que estos tumores, es decir, en estas enfermedades también pueden alterar la función inmunitaria normal por mecanismos que no se conocen aún. También la hipogammaglobulinemia es frecuente y contribuye al aumento de la sensibilidad a las infecciones, en particular causadas por bacterias, obviamente. Y se dice que en el 10 al 15% de pacientes desarrolla una anemia hemolítica o trombocitopenia debido a los anticuerpos elaborados por los linfocitos B no neoplásicos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico y diferenciales, tenemos que el diagnóstico es por medio de un hemograma completo y frotis periférico. También puede ser por una citometría de flujo de sangre periférica y una inmunofenotipificación. La citometría de flujo de sangre periférica se dice que puede confirmar la clonalidad de las células B circulantes. No es necesario aquí en este caso ni biopsia, o sea, ni un aspirado, ni tampoco una biopsia de médula ósea para el diagnóstico, pero sin embargo se dice que si se efectúa o si se llega a hacer una biopsia, la médula a menudo se dice que suele haber suele haber la presencia de un 30% más de linfocitos de lo normal. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que puede ser, por ejemplo, la leucemia prolinfocítica B, leucemia de las células vellosas, linfoma del manto, linfoma marginal esplénico, linfoma linfoplasmocítico, linfoma folicular, linfoma de células, difuso de células B, perdón. La siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la leucemia linfocítica crónica es la leucemia más frecuente en adultos en el mundo occidental. Se presentan aproximadamente 15.000 casos nuevos de esta enfermedad cada año en Estados Unidos. También se dice que la media de la edad en el momento del diagnóstico es de 60 años, con un predominio de 2,1 en hombres. Por el contrario, se dice que el linfoma de linfocitos pequeños supone solo el 4% de los linfomas non-Hodgkin. Se dice que estas dos enfermedades son mucho menos frecuentes en Japón y en otros países asiáticos que en el mundo occidental. Aparte, se dice que la media de supervivencia global de estas dos enfermedades es de 4 a 6 años, es decir, muy poco. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento y complicaciones, tenemos que en el tratamiento podemos hacer uso de la quimioterapia. Se dice que los pacientes sintomáticos se tratan por lo general con quimioterapia suave.
La inmunoterapia también se dice que con inmunoterapia los anticuerpos, o sea, con anticuerpos y contra proteínas presentes en la superficie de las células de estas enfermedades, especialmente la CD20. También va a haber también se puede usar el trasplante de células madre hematopoyéticas, donde se ofrece esto aquí generalmente pacientes más jóvenes. Y los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, o el BTK, que es el tratamiento más nuevo actualmente y el más prometedor. En cuanto a las complicaciones, tenemos que va a haber una tendencia de estas enfermedades a que se transformen en un tumor agresivo, el cual es el linfoma difuso de linfocitos B grandes, o también conocido como síndrome de Richard. Se dice que esta es una de las más grandes complicaciones que afecta la supervivencia de los pacientes que padecen estas enfermedades. Ya se dice que también podemos ver infecciones frecuentes y riesgos a otros tipos de cáncer, así como también problemas del sistema inmunitario, obviamente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy a proceder a leer el abstract. A case of small lymphocytic lymphoma, chronic lymphocytic leukemia. A female patient of 70 years old, personal medical history of bronchial asthma, high blood pressure and diabetes mellitus type 2 with chronic renal failure, stage 5 secondary to this, multiple entries in hospital by developing respiratory sepsis and need for peritoneal dialysis. It was found respiratory sepsis and need for peritoneal dialysis. It was found giant splenomegaly in imaging study during one of the entries. She involved unfavorably but with hypotension, fever, diffuse abdominal pain. The pathological findings showed a lymphoma of small lymphocytes, chronic lymphocytic leukemia cells, stage 4, with infiltration to multiple viscera, including lymph nodes, liver, spleen, lung, kidney, and serous. The presence of cytofollicularis is considered a morphological feature almost absolutely pathognomonic of the disease. Okay, which is the most important you want to remark in your abstract? Okay, the most important thing for me was the part when the author mentioned the stage, because it is the right system. Remember that the right system that the system allows us to classify and differentiate lymphocytomatosis in order to know what stage the patient it is in order to give a correct diagnosis. Also, we can see the symptoms, what we could see previously, especially pseudofollicularis, which is the star morphological characteristic in the disease. Okay, good. Thank you. Este es el último tema que tienes que exponer, ¿no? Ya. Sí, doctor. Perfecto. Listo, gracias. Bien. Bien, vamos a continuar con lo que está pendiente. Por favor, en la próxima clase, que sea muy concreto, muy específico lo que tengan que hablar, porque estamos un poquito atrasados. El aporte lo dejamos para la próxima semana. Entonces, no va a ser en esta semana, sino la próxima. Bien, nos quedamos en hiperesplenismo. El hiperesplenismo consiste en una función excesiva del vaso con un secuestro de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, lo que va a originar una disminución que puede ser leve, moderada o severa en dichas líneas celulares, de acuerdo a la característica de cada uno de los pacientes.
El hiperesplenismo está causado por una hipertensión portal. Va a estar aumentada la destrucción de las plaquetas por éstasis de los vasos, del vaso. Por lo tanto, estos pacientes tienen una cirrosis que es la causa más frecuente de la plaquetopenia. El hiperesplenismo tiene una reactivación de las funciones del vaso en el secuestro y destrucción de los elementos sanguíneos. Figurados de la sangre. Pues una línea que puede ser tan solo los eritrocitos, o puede ser los leucocitos, o las plaquetas, o pueden estar algunos de ellos combinados. Entonces, estos pacientes van a tener un vaso bastante grande, una esplenomegalia, con las citopenias acompañado, y una hiperplasia en la médula ósea. Con una corrección de la citopenia, la única manera de corregir esta citopenia es a través de la esplenectomía. Es la única forma de tratar a estos pacientes. La esplenomegalia e hiperesplenismo, existen varias causas de esplenomegalia con trombocitopenia secundaria. Una de ellas, y la principal, es la cirrosis hepática, que va a ocasionar una hipertensión portal y naturalmente la esplenomegalia congestiva. Cuanto a su fisiopatología, el hiperesplenismo tiene fenómenos responsables del aumento del secuestro esplénico, en la cual hay una infiltración celular, una congestión vascular, una hiperplasia de las células fagocíticas. Los macrófagos van a estar hiperactivos, que estos macrófagos están residentes en el vaso, y las células circulantes de la sangre periférica van a ser opsonizadas por los anticuerpos. Finalmente son depurados por los macrófagos del vaso. Todos los casos de trombocitopenia grave, hay que asegurar la hemostasia local. Pueden estar interrumpidos por fármacos responsables de la trombocitopenia y que interfieren en la coagulación, y evitar procedimientos invasivos, como puede ser punción, catéteres, etc. La trombocitopenia central es necesario muchas veces de intentar por transfusión de plaquetas mejorar el cuadro. En caso de que sea el hiperesplenismo comprobado, generalmente ya el procedimiento de la transfusión, si es que es un hiperesplenismo en sí, no es necesario el tratamiento de transfusión de plaquetas con procedimientos invasivos ni cirugía mayor. Y trombocitopenia importante, normalmente que es antagonistas del receptor de la trombopoyetina en la evaluación. Cuando se trata de una lesión de consumo, el paciente va a tener una coagulación intravascular diseminada, cuyo tratamiento de la causa puede ser a dosis bajas de heparina, o transfusiones de plaquetas, o perfusión de factores de la coagulación,
estos pacientes tendrán púrpuras trombóticas de tipo trombocitopénicas, y va a haber un intercambio en la parte plasmocítica. Se utiliza normalmente el rituximab como parte del tratamiento de ellos. La esplenomegalia va a causar una congestión esplénica con un secuestro de eritrocitos. Implica que normalmente van a tener esferocitosis y anemias de tipo hemolítica. La hematopoiesis extramedular se va a producir en ello, cuyas causas da relación con el traumatismo o con hematomas. Puede tener enfermedades crónicas, como pueden ser virales, ya sea por hepatitis, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, o una mononucleosis infecciosa, o tener unas condiciones inflamatorias, infecciosas, quizás por parásitos, como puede ser Plasmodium o toxoplasmosis, y presentar la esplenomegalia. O tener otros casos en la cual hay invasión esplénica con granulomas. Y estos granulomas, fruto de una infección que puede ser un Mycobacterium tuberculosis, o otros casos en otros pacientes puede ser que tengan linfoma o un mieloma múltiple. Eso también va a originar una esplenomegalia. O en neoplasias de tipo primaria del vaso, cuales son, por ejemplo, el angiosarcoma. Pueden originar también una esplenomegalia. Y aquí vemos algunas de estas causas. La primera de ellas puede ser debido a una mononucleosis infecciosa o debido a una leucemia de células pelúcidas, ¿no? Que tienen como formaciones vellosas o peludas en la parte periférica, o puede ser por diversos tipos de enfermedades virales, como la mononucleosis infecciosa, como infecciones como hepatitis B, C, D, o pueden tener cuadros de anemias, diferentes tipos de anemias, o pueden tener en los glóbulos rojos una infectación por toxoplasma o infectación por Plasmodium. El de arriba, el Plasmodium vivax, y el de abajo, el Plasmodium falciparum. O puede tener infecciones por criptococos. Todas estas condiciones pueden llevar a una esplenomegalia y secundariamente pasar hacia un hiperesplenismo, que quiere decir que se le agregará las citopenias, la anemia, trombocitopenia y leucopenia. Si es primaria, en la cual tan solo hay la esplenomegalia y congestiva y las condiciones de la citopenia, o si es secundaria por procesos inflamatorios, sea plasmodio o toxoplasmosis, o infecciones virales como hepatitis, y secundariamente dan la citopenia, aún tratando, si es que es secundaria una infección o una neoplasia o un leucemia o linfoma, aún tratando esas condiciones, si persiste la citopenia, definitivamente hay que proceder como en casos del hiperesplenismo, que la única condición es la esplenectomía.
Y al analizar ese tejido esplénico, tenemos lo siguiente. Tenemos una pulpa blanca escasa y una gran actividad de la pulpa roja, con cordones de Billroth muy activos que contienen gran cantidad de macrófagos. Y que lo vemos acá, los macrófagos tienen una gran actividad fagocítica que literalmente secuestran los elementos figurados de la sangre. ¿Y cómo lo hacen? El macrófago fagocita glóbulos rojos y corresponde a una eritrofagia. También están fagocitando glóbulos blancos que corresponden a una leucofagia. Fagocitan plaquetas y al mismo tiempo hay hemosierófagos, fruto de la fagocitación de los eritrocitos. Esta es la condición, como vemos, esta hiperactividad de fagocitosis de los macrófagos en los cordones de Billroth del tejido esplénico, que equivale entonces al hiperesplenismo. Entonces, estos pacientes, como ya ustedes pueden observar, estarán muy débiles, pálidos por la anemia, tendrán infecciones a repetición por la leucopenia, no tienen cómo defenderse adecuadamente, o tendrán hemorragias en diversas partes del organismo por la trombocitopenia. Y la única condición para poder curar a estos pacientes, entonces, sería la esplenectomía. Entonces, la esplenomegalia y hiperesplenismo, generalmente la esplenomegalia congestiva es frecuente en pacientes que presentan cuadros de hipertensión portal. La esplenomegalia va a dar lugar a trombocitopenias. Algunos de los pacientes van a tener, la mayor parte de ellos, cuando ya tienen la esplenomegalia, una masa palpable en el cuadrante del lado izquierdo, que va a comprimir el estómago y va a dar una saciedad temprana. Este hiperesplenismo con trombocitopenia es una manifestación frecuente de los cirróticos. Entonces, todo paciente cirrótico va a presentar una esplenomegalia congestiva y luego se va a, como mecanismo, generalmente un porcentaje bastante elevado va a presentar el hiperesplenismo. El primer signo en los pacientes con la esplenomegalia de los pacientes cirróticos por alcoholismo, por ejemplo, la cirrosis del ENEC, va a ser la hipertensión portal y la esplenomegalia. Entonces vemos aquí claramente el principal causa, esa cirrosis, como consecuencia la hipertensión portal y el hiperesplenismo. Si se trata de una esplenomegalia cuyo origen del hiperesplenismo es primario, vamos a ver un vaso gigantesco que duplica, triplica su tamaño. Aquí parece un hígado, pero la superficie es totalmente lisa y brillante. Pero puede que tengan alguna lesión como una tuberculosis y granuloma, y también tenga el hiperesplenismo, y entonces en los dos casos igual hay que hacer la esplenectomía. Esto puede ser también origen de un linfoma, ¿no? Bien, la esplenomegalia. Disculpe que le interrumpa, lo que pasa es que ya son la 1. Ya, con esto acabo. Entonces, hipertensión portal con obstrucción portal, trombosis, aneurisma esplénico, es característico de la esplenomegalia, o infiltración de vasos con enfermedad de depósito, leucemia, linfoma y histiocytosis, y la idiopática, que es la primaria, ¿no?
Entonces, siempre hay que tener en cuenta la esplenomegalia, el examen físico, trombocitopenia, leucopenia, dolor abdominal en el hipocondrio izquierdo, más la trombocitopenia, entonces, igual a hipertensión portal, hay que pensar automáticamente en el hiperesplenismo. Con eso acabamos ya este capítulo y comenzaremos el siguiente con lo que corresponde a nos quedamos en mieloma múltiple. Entonces, mieloma múltiple es lo que nos vamos a quedar para la próxima clase. En el sistema hematopoyético 3. Ok, bien, ya les voy a tomar lista. Bien, Aguirre. Alonso. Presente, doctor. Presente, doctor. Ya. Andrade. Presente, doctor. Astudillo. Presente, doctor. Balda. Presente, doctor. Balda Estefanía. Balda Pamela. Presente, doctor. Podero. Presente, doctor. Ali. Presente, doctor. Campaña. Presente, doctor. Ya. Duque. Presente, doctor. García. Presente, doctor. González. Presente, doctor. Vélez.